ya nuestra última clase del día. Estoy grabando la clase y el tema, como lo están pudiendo ver ahí ustedes, es clase de Historia del Perú. El tema es los incas, características generales. Ya empezamos a hablar ahora sí de los incas. Muy bien, nos vamos hasta el horizonte tardío. ¿Qué podemos decir de los incas? Primero, algunos datos generales que ustedes deben conocer sobre los incas. En primer lugar, los incas duraron poco tiempo. Eso es que hay que decirlo. O sea, los incas pueden haber sido un gran imperio, pero lo cierto es que duraron muy poco. Aproximadamente desde 1430 hasta 1532. O sea, duraron, ¿cuánto? Unos 100 años. Aproximadamente 100 años duraron los incas. Imagínense, el Imperio Romano duró muchísimos siglos, ¿no? Chavín duró 1000 años. Tiahuanaco duró 1500. Y los incas duraron 100. Es que hay muchas cosas que se juntaron para hacer que los incas duren tan poco. Pero en ese tiempo que duraron los incas, que fueron aproximadamente 100 años, lograron hacer cosas que pasarán a la historia. ¿Cuál fue la capital o el centro administrativo del Tahuantinsuyo o de los incas? La ciudad del Cusco o Cosco en quechua, ¿no? Cusco, su capital. Se extendía por aproximadamente 1.800.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Vamos a ver cuáles eran los límites de lo que es el imperio incaico del Tahuantinsuyo. Por el norte, los incas llegaron hasta el nudo de Pasto, ¿ya? Pasto, en Colombia. Acuérdate, ellos llegan hasta Colombia por el norte. Bien, Colombia por el norte hasta el nudo de Pasto. Pregunta, si yo te pregunto en el examen esto, ¿por qué razón los incas no fueron más hacia el norte? ¿Por qué se quedaron solo en Colombia? ¿Por qué no llegar hasta Venezuela? ¿Por qué no llegar hasta Panamá? ¿Por qué solo quedarse en Colombia? Los incas, chicos, se quedaron en Colombia porque ya no quisieron seguir avanzando al norte. No quisieron, no les dio la gana, simple y sencillo como eso. ¿Por qué? Porque cuando los incas llegan a Colombia, ven que la gente que vivía en esos lugares era gente que vivía pues en pequeñas aldeas muy primitivas. La gente, los incas las calificaron como salvajes. Los incas dijeron, esa gente que vive allí son salvajes que no merecen ser conquistados porque son muy primitivos. Eso fue lo que dijeron los incas. O sea, los incas eran un pueblo muy orgulloso, muy orgulloso. Y en el caso de los romanos hacen lo mismo. ¿Por qué los romanos no llegaron a Dinamarca, no llegaron a Noruega, no llegaron a Alemania? ¿Por qué no? Porque también dijeron lo mismo, esa gente que vive ahí son unos bárbaros, eso dijeron los romanos, esos son unos bárbaros, bárbaros igual salvaje, no merecen que este imperio tan hermoso los conquiste. Los incas son muy parecidos, chicos, demasiado, hay mucho parecido entre los incas y los romanos. Los incas también así se decían, ¿no? Ellos son salvajes, no merecen que los conquistemos, no vamos a perder nuestro tiempo. Nos quedamos en el nudo de Pasto en Colombia. Bien, eso es por el norte, entonces por el norte ya sabemos eso. Por el sur, los incas llegaron hasta el río Maule, que está en Chile en la actualidad. ¿Ya? Por el sur llegaron hasta el río Maule. ¿Por qué razón los incas llegaron hasta el río Maule? ¿Por qué no avanzaron más hacia el sur? En este caso, chicos, en este caso es muy distinto. ¿eh? Los incas sí quisieron ir más al sur, sí quisieron, no pudieron, es diferente. Por el norte no quisieron, por el sur no pudieron, porque cuando los incas llegaron al sur se encontraron con que en Chile vivían un pueblo llamado los araucanos, y los araucanos les hicieron la guerra, no los dejaron avanzar a los incas, y finalmente por más intentos que hicieron los incas no lograron vencerlos totalmente a este pueblo, así que no pudieron avanzar más al sur, porque se encontraron con la oposición de los araucanos de Chile, que no los dejaron avanzar más allá del río Maule. Por el este, los incas llegaron hasta Argentina, hasta el norte de Argentina, que ahora es Tucumán. Hasta ahí llegaron los incas. Y por el oeste se quedaron en la ceja de selva del Perú. ¿Por qué los incas no dominaron la selva? Mire el mapa. Mire el mapa. No llegaron a Loreto, no llegaron a Ucayali, no llegaron a Madre de Dios. ¿Por qué los incas no dominaron la selva peruana? Por la misma razón que porque no llegaron al sur. Porque en la selva peruana había muchas tribus selváticas que no les dejaron ingresar. Los incas son muy poderosos peleando en la sierra, pero cuando los incas pelean en la costa o pelean en la selva, sufren de muchas carencias.
Por lo tanto, no están acostumbrados a esos lugares, simplemente los incas no avanzaron a la selva, ¿no? Se quedaron, o sea, sí llegaron aparte, ¿no? A la ceja de selva, un poquito de la selva de Cusco, pero no penetraron profundamente en la selva peruana. Bien, chicos, pues eso es con respecto a los datos generales sobre los incas. A ver, vamos a seguir hablando. Vamos a hablar ahora de los orígenes de los incas. Primero vamos a hablar del origen mítico, de lo que cuentan las historias, las leyendas, y luego vamos a hablar de la realidad, de qué fue lo que pasó. A ver, los incas, cuando tú le preguntabas a los incas cuál fue su origen, ellos te contaban dos historias. Te podían contar la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, o te podían contar el mito de los hermanos Aya. Acordarnos en dónde encontramos. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo la encontramos en la obra Los Comentarios Reales de los Incas del Inca Garcilaso de la Vega. Es el Inca Garcilaso de la Vega en su obra Los Comentarios Reales que nos cuenta esta leyenda. Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Qué dice la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo? Que el dios Sol hizo que del lago Titicaca salieran sus dos hijos, ¿no? Que se llamaban Manco Cápac y Mama Ocllo, y le entregó a Manco Cápac una barra de oro, con la orden de que vaya por distintos lugares probando dónde se hundiría esa barra. El lugar en el que Manco Cápac vea que la barrita de oro se hundía, en ese lugar se fundaría la capital del imperio de los incas. Y Manco Cápac, andando, llegó un día al cerro Guanacaure, que está en lo que ahora es el Cusco, y ahí se hundió la barra. Entonces Manco Cápac entendió que en ese lugar que ahora es el Cusco, se fundaría la capital del imperio incaico. Y luego Manco Cápac empezó a instruir a la gente. Se llevó a los hombres y les enseñó a arar la tierra, a criar a los animales, cosas de hombres. Mama Ocllo les enseñó a las mujeres a cocinar, les enseñó a tejer, a mantener a las casas, ¿no? A cuidar a los hijos. De esa manera se civilizó el mundo. Esa es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. La leyenda de los hermanos Ayar es parecida, pero en esta ocasión será el cronista español Juan de Betanzos. Juan de Betanzos era un español que nos narra esta historia de los hermanos Ayar en su obra Suma y Narración de los Incas. Puedes anotarlo, Suma y Narración de los Incas. Allí en esa obra de Juan de Betanzos aparece la leyenda de los hermanos o el mito de los hermanos Ayar. Aquí habla de 4 hermanos que salen del cerro Tamputoco, cada uno con su esposa, ¿no? Que estaba en Pacaritambo, ¿no? Y empiezan a viajar buscando una capital. Y en el viaje se van muriendo los hermanos. A Yarkachi, sus propios hermanos por envidia lo encierran en una cueva. A Yarucho se convierte en piedra en un cerro. A Yarauca se volvió águila y se convirtió en piedra. Y el único que sobrevivió y llegó hasta el Cusco fue Ayarmanco, que luego se convierte en Manco Cápac. O sea, en ambas historias termina con que Manco Cápac se vuelve el primer inca. Todas terminan así. Y fundan el Cusco. Eso es la leyenda, ¿no? La parte mítica. Profesor, ¿cuál es la parte real? O sea, esas son las historias. La realidad, chicos, es que los incas son tiahuanacos. ¿Ya? Ya vimos que la cultura tiahuanaco desapareció cuando los aymaras invadieron y arrasaron Tiahuanaco. Los aymaras masacraron a los tiahuanaco y solo un grupo sobrevivió. Ese grupito que sobrevivió escaparon de Tiahuanaco y escaparon hacia el norte. Y cuando escapan, llegan hasta el valle de Acamama, que es el Cusco. Y ya no se hacen llamar tiahuanacos, se hacen llamar incas. Y cuando les preguntaban de dónde venían, los incas decían que ellos habían, las leyendas, ¿no? Manco Cápac y Mama Ocllo, eso decían. ¿Por qué? Porque era muy humillante que los incas dijeran la verdad, que ellos eran tiahuanacos que habían escapado de la masacre del pueblo aymara que había hecho en su lugar, ¿no? Por esa razón, chicos, es que los incas tienen muchas cosas parecidas a tiahuanaco, porque son tiahuanacos en realidad. De esa cultura descienden los incas. ¿Bien? Vamos a hablar primero del Capac Cuna. ¿Qué es el Capac Cuna? Capac Cuna es la lista oficial de incas, En esta lista oficial de incas encontramos 2 dinastías, la dinastía de los Urin Cusco y la dinastía de los Anan Cusco. Urin significa bajo y Anan significa alto. El bajo Cusco y el alto Cusco. ¿Ya? ¿Por qué se dividían así los incas? Porque en Tiahuanaco se dividían en Urin Taipicala y Anan Taipicala, que es la capital de Tiahuanaco, Taipicala. Ya les dije, los incas son tiahuanacos y hacen igual que sus antepasados, ¿no? Dividen todo como lo dividen los tiahuanacos.
De los Surin Cusco, los incas del Bajo Cusco son los siguientes. Los primeros, Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. A Cápac Yupanqui lo asesinan sus propios hombres y hay un golpe de estado. Con Cápac Yupanqui termina la dinastía Urin Cusco de los incas del Bajo Cusco y comienza la dinastía más fuerte de los incas del Anan Cusco del Alto Cusco. Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha Inca, Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Bien, en total, ¿cuántos incas serían? Serían en total, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 incas en total. Esta es la lista oficial de incas. Bien, la lista oficial de incas dividida en dos dinastías, Urin Cusco y Anan Cusco. Periodos históricos. Tenemos el periodo mítico o el periodo legendario, este periodo de leyendas, ¿no? Donde están los incas Manco Cápac y Sinchirroca, los primeros. Luego tenemos el periodo de las confederaciones o el periodo de la Confederación Cusqueña. Chicos, los incas cuando llegaron al Cusco eran un pueblito muy pequeñito y en el Cusco vivían reinos enormes, muy grandes y muy poderosos. Los incas sabían que si se enfrentaban a estos reinos, no les iban a ganar en la vida. En la vida le van a ganar a un reino muy poderoso como los ayarmacas, como los aguaceras, no les van a ganar. Por lo tanto, los incas usaron la inteligencia. Los incas usaron, como sabían que ellos eran un reino muy pequeñito y no les podrían ganar a los reinos grandes del Cusco, los incas usaron ese famoso dicho. Hay un dicho que dice, si no puedes contra tu enemigo, ¿qué más? A ver, completen el dicho. Si no puedes contra tu enemigo, ¿qué sigue? Únetelos a ellos. Úneteles, muy bien. Si no puedes contra tu enemigo, úneteles. Y ese es el dicho que los incas aplican. Y los incas empiezan a hacer alianzas con otros reinos del Cusco. Y así poco a poco los incas van creciendo a través de alianzas. ¿Cómo se aliaban? A través del matrimonio. El inca se casaba con la hija de un rey del Cusco y el inca le entregaba a sus hijas a otros reyes y así con alianzas matrimoniales poco a poco los incas iban creciendo a través de estas alianzas. A esas alianzas se le llama la Confederación Cusqueña, la alianza de reinos. Y así los incas se volvieron un reino más o menos grande en el Cusco. En este periodo encontramos a los incas, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Y luego llegamos al periodo imperial, al imperio de los incas. Esto tiene que ver ya con el tema de los chancas. Los incas, chicos, los incas eran un reino pequeño que estaba en el Cusco. Pero en ese tiempo, había un imperio que dominaba el Perú. Un imperio. Ese imperio se llamaba el Imperio Chanca, ¿ya? O la cultura chanca. Profesor, ¿por qué no hemos hablado de la cultura chanca? La semana pasada que hablábamos de las otras culturas, no mencioné la cultura chanca. ¿Por qué no la mencioné? Porque es una cultura, chicos, de la que casi no queda historia. La historia de los chancas ha sido borrada de la historia del Perú. ¿Ya? Casi no queda rastro de ellos. ¿Por qué? Porque ustedes me dirán, si los chancas se sabe que fueron un imperio muy poderoso. ¿Qué pasó? Llega un momento en el que los chancas se les antojó conquistar el Cusco, y en el Cusco están los incas, ¿ya? Pero a los chancas se les antojó ir e invadir el Cusco. Eran los tiempos en los que gobernaba el Inca Huiracocha. El Inca Huiracocha estaba gobernando junto con su hijo, y Huiracocha tenía un hijo que se llamaba Incaurco. Profesor, ¿por qué Incaurco no aparece en la lista? Incaurco no aparece en la lista, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque los mismos incas lo sacaron pues, de la lista. ¿Porque murió, profesor? No. Incaurco es como el Calígula, como el Tarquino el Soberbio, algo así, ¿ya? ¿Ya ustedes se acuerdan cómo era Tarquino el Soberbio? ¿Ya? ¿Cómo era ese rey? Ya, imagínate que Incaurco es un Tarquino el Soberbio en Perú, ya, algo así. Ya se pueden imaginar por qué lo sacaron, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Huiracocha gobernaba en el Cusco junto con el vago de su hijo Incaurco, que de verdad, chicos, todos los incas eran ejemplares. Incaurco era una vergüenza como inca, que solo fue inca porque su padre le apañaba sus tonterías, ¿no? Porque nunca hubiera sido inca, si no fuera porque su padre, Huiracocha, que está todo viejo, ya
no pensaba con claridad y se dejaba manipular por este zángano, ¿no? La cuestión es que ambos gobernaban el Cusco cuando les avisan que los chancas están yendo al Cusco con un ejército enorme, un ejército impresionante de chancas que están yendo a destruir el Cusco, y a ellos, a los incas. ¿Qué hace Viracocha? En primer lugar, fueron negligentes. Tanto Incaorco como Viracocha no creyeron en las noticias. No creen hasta que ya los chancas están a las puertas del Cusco. Cuando ya los chancas están a las puertas del Cusco, ahí recién estos incas se dan cuenta de su error de no haber tomado previsiones y entonces ellos hacen lo que todo inca debía hacer, ¿no? Cuando ven ya el problema delante. Se escaparon del Cusco. O sea, no solo no se habían preparado para esta invasión, sino que de manera totalmente condenable, cobarde, porque chicos, si algo no eran los incas, es cobardes. O sea, que los incas se caracterizaban, pues estos tipos preferían morir a escaparse, ¿ya? Pero estos dos incas, pues de manera totalmente vergonzosa, se escapan del Cusco y lo dejan totalmente abandonado. Lo dejan abandonado el Cusco. Y es en esa situación cuando el Cusco ya parecía prácticamente perdida la causa, ya los chancas iban a arrasar con todo, cuando uno de los hijos de Huiracocha, uno de sus hijos de él, un príncipe que se llamaba Kisu Yupanqui, este príncipe se amarra los pantalones y este príncipe decide pelear hasta morir, a defender el Cusco. Junta a los soldados y se van a pelear al Cusco. Ya se van a pelear contra los chancas para defender el Cusco. Bien. Al mismo tiempo, este príncipe manda a pedir ayuda, manda mensajeros a que pidan ayuda a los aliados. ¿A dónde? A Tiahuanaco, a los reinos que estaban donde antiguamente fueron ellos, sus antepasados, los manda a pedir ayuda, ¿no? A los reinos del lago Titicaca que vengan a ayudarlos en la guerra, ¿no? Mientras tanto, él iba a tratar de resistir, pero la situación era bien dispar porque este príncipe logró juntar 8,000 soldados, pero los chancas venían con 22,000 soldados. O sea, imagínate la diferencia numérica. Y finalmente, pues la batalla se dio en Yaguarpampa, ¿no? En una pampa que está fuera de Cusco, ahí se enfrentan ambos ejércitos, dice que una batalla que duró 3 días, ¿ya? Y que obviamente los incas empezaron perdiendo, ¿no? Los incas están perdiendo por la diferencia numérica, ¿ya? La diferencia numérica es abismal, los incas empiezan perdiendo, pero con el paso de las horas, ¿no? Con el paso de las horas en la batalla, porque en la noche no peleaba. Chicos, ¿pueden controlar su audio, por favor? De verdad, me está molestando que hace rato estoy, no sé, de verdad, ¿me están escuchando a mí o están escuchando a la televisión o no sé qué están haciendo? Pero hace rato estoy escuchando alumnos o alumnas que están con el audio que se les activa de rato en rato y ya me puedo imaginar qué están haciendo. ¿Ya? Entonces, pasa el primer día de batalla, pasa el segundo día de la batalla y en el segundo día de la batalla comienzan a llegar los aliados, ¿no? Los que respondieron al pedido de auxilio, llegan los aliados. Los aliados llegan y se metieron a la batalla de cabeza. No se metieron a la batalla. ¿Ya? Es que chicos, mira, ponte a pensar. Tú agarras y tú ves que hay un señor al que cuatro choros le están robando. ¿Tú te metes a ayudarlo? No, porque capaz te roban, a ti te pegan encima, ¿no? Pero si tú ves que en un momento ese señor se para y le pega a 2, ¿te metes a ayudarlo o no? Ah, claro, ahora sí, ¿no? Porque ya sería 2 contra 2, ¿no? Entonces, los aliados de los incas son aliados, pero no son tontos. No son tontos. No se van a meter a ayudarlos de manera suicida si los incas van a perder igual. Los aliados se quedan esperando, dice que esperaban en las montañas, en los cerros cercanos, estaban mirando la batalla y esperaban a ver si en algún momento la batalla cambiaba, o sea, el curso de la batalla cambiaba a favor de los incas. Si los incas lograban inclinar la balanza a su favor, ellos iban a entrar, porque sabían que iban a entrar para ganar, no para perder. Y eso ocurre en el tercer día de la batalla, los incas logran darle un poco la vuelta a la situación y ahí es donde los aliados se animan para entrar a ayudar a los incas, ¿no? Y van llegando de 500 en 500, de 1000 en 1000, y van llegando a la batalla. Bien, y finalmente la batalla la ganan los incas. Con muchas pérdidas, murieron 30,000 personas en esa batalla, por eso se llama Yaguarpampa, la pampa de la sangre, ¿no? Se derramó muchísima sangre ese día, pero los incas lograron derrotar a los chancas, que eran el imperio más poderoso, imagínate, ¿no? Lo han logrado, es como que Perú mañana le gane a Brasil, imagínate. O sea, ganarle al país más poderoso, eso es algo que repercute, tiene una gran repercusión. Tu moral sube, ¿no? Le has ganado al más poderoso, le has ganado al más fuerte.
Entonces, los incas derrotan a los chancas, los derrotan, y eso, pues, eso provoca un cataclismo a nivel de situaciones en el Perú. En primer lugar, se salvó el Cusco y se salvaron los incas. Bien, en segundo lugar, los incas han acabado con el imperio más grande de ese momento. Y luego, ¿qué hacen los incas? Destruyen todo vestigio de la historia de los chancas. Entonces, es que esa era la costumbre, chicos. La costumbre era esa. El pueblo que ganaba, borraba de la historia al pueblo que perdía. ¿Ya? ¿Por qué creen que no sabemos mucho de los chancas? ¿Por qué? Porque los incas se encargaron poco a poco de ir borrándolos de la historia. Por eso se sabe muy poco de ellos. Si los chancas hubieran ganado, sería al revés. No sabríamos nada de los incas y solo hablaríamos del imperio chanca. Era la costumbre de esos tiempos. ¿Ya? Bueno, entonces, al final, profesor, ¿y cómo termina esta historia? ¿Cómo terminó? Bueno, el príncipe Kisu Yupanqui regresó al Cusco, la gente le aplaudió, todos ahí celebrando el triunfo y todo. ¿Y qué creen que pasó? Que regresó Huiracocha y regresó Incaurco. Y encima lo quisieron sacar a Kisu Yupanqui y querían ser incas de nuevo, estos conchudos. Finalmente Kisu Yupanqui agarró a su propio padre y a su hermano y los desterró, les quitó la corona y les dijo, ¿no? Les construyó una casa ahí en La Puna y los mandó ahí. Y les dijo, vayan ahí y de ahí nunca van a salir. Como castigo por haber desamparado al Cusco cuando más lo necesitaban, por cobardes, ¿no? Y este príncipe se va a nombrar él mismo, se nombra Inca y se cambia el nombre. Y ya no se va a llamar Kisu Yupanqui, sino se va a llamar ahora Pachacútec. ¿Qué significa Pachacútec? El que transforma la tierra, ¿no? Él es el Inca Pachacútec. Y con él comienza el imperio de los incas, que ya luego hablaremos, ¿no? Ya la etapa imperial. Como ya no está el imperio chanca, ahora los incas empiezan a expandirse. Han derrotado al imperio más grande, ahora ellos pueden volverse el nuevo imperio. Muy bien. Cuando muere Pachacútec, sigue su hijo Tupac Inga Yupanqui, luego sigue Huayna Cápac, y luego Huáscar y Atahualpa, con el que finalmente termina el imperio con la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, esto ya le hemos hablado. Muy bien, chicos, y con eso ha terminado esta clase. Espero de verdad que haya sido muy interesante.